están? Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en viernes. Y les tenemos que contar que desde hoy hay una versión un poquito distinta de nuestro programa. Vamos a estar en el streaming de televisión de nuestro diario electrónico, que es radio.u.chile.cl. Ahí va a quedar nuestro programa a partir de hoy. Y además a las 7 de la tarde, como es habitual, por supuesto, usted lo puede sintonizar en Radio Universidad de Chile. Así que en esta doble plataforma y por primera vez con este programa, Política en Vivo de los viernes, que es de debate, como usted sabe, de conversación, inicia este nuevo ciclo. ¿Con quiénes? Se los presento de inmediato. Doña Adriana Fontecilla, querida, bienvenida y qué bueno que estés en este primer programa, es un gusto para nosotros. Muchas gracias por la invitación y también emocionada por este nuevo formato que me parece que es lo que viene de ahora en adelante, Sí, ya no hay vuelta atrás. No. Muchas gracias. Don Cristian Pertusé, mucho gusto verlo y bienvenido, por Igualmente, supuesto. muchas gracias por la invitación. Y don Andrés Filbaum. Muchas gracias y felicitaciones además por la iniciativa, por la innovación. Sí, claro, hay que de a poquito ponernos con los tiempos, de a poco, porque somos más viejitos, entonces vamos más lentos, pero nos vamos poniendo con los tiempos. Y a propósito de ponernos con los tiempos, yo creo que un tema ineludible de esta semana, queridos, es la marcha del día miércoles de Ni Una Más, que de verdad fue mucho más, debo ser bien honesto, yo pensé que iba a ser menos masiva y tuvo un peso y no solo una masividad, sino que un peso conceptual importante y además una recepción en los medios extremadamente alta, lo que habla de nuevos temas y nuevas formas de participación de la sociedad. Por cierto, partamos por Adriana, que estuviste en la marcha, me imagino. Sí, a propósito de que no trabajo en Santiago Centro y por lo tanto las marchas suceden donde yo estoy, yo aprovecho siempre bajar la escalera y meterme entre medio de la marcha. ¿Pero vas a todas las marchas? Escoges de vez en cuando. Hay algunas que me tocan, efectivamente. A la hora que me tengo que ir, igual de todas maneras tengo que caminar entre ellas para poder salir del centro. Pero efectivamente en esta aproveché de caminar lo que me correspondía hasta llegar a mi auto. Y lo que comentas es verdad, fue muy masiva. Normalmente las marchas son solamente 2 líneas de la Alameda, en este caso fueron 4 líneas de la Alameda arrebotadas, llena de gente. No solamente mujeres, este no era un tema de mujer, sino que era un tema de sociedad que implicaba a todos, también muchos niños. Y con respecto a por qué puede ser que se movilice tanto, creo que el punto más importante es que cuando una marcha, y no le pongamos nombre como por la marcha, sino que cuando un tema país toca lo afectivo, la gente siente que debe salir a la calle y debe ser parte de su historia y de su vida. Aquí no estábamos hablando de un derecho específico como ciudadano o de la calle, o si tengo algún permiso, o si voy a recibir algún bono, o si me van a cambiar el sueldo. Tenía que ver de cómo queremos vivir y cómo queremos que se respete para uno y para otro lado. Decir que en el fondo cómo se le respete a las mujeres está de más porque la mujer es parte de la vida del hombre. El hombre entiende que está ahí su hija y está su madre, por lo tanto no es que se esté viendo un derecho solamente de la mujer, sino que también de la familia del hombre. Y por lo tanto, el hecho de que toque afectivamente hace de que esto no se haya unas discusiones políticas, de que si esto a mí me interesa o no me interesa, sino que esto fuera masivo y para todos, y por lo tanto el que haya tanta gente habla de que hay ciertos temas que tienen que ver más con la comunidad y que son aquellos los que se quieren conversar, y qué bueno que fue a través de una marcha que además fue pacífica, porque ahí demuestra que son temas que se pueden conversar y se pueden conversar en la calle sin ninguna problemática. Cristian Pertusé. A ver, yo creo que fue fantástico. En realidad hay que relevar estos temas de respeto, no solamente a la mujer, yo creo que la mujer, pero de respeto entre los seres humanos es un tema súper importante. Es un tema, yo lo veo desde mis cabros chicos, uno 17, otro 6 meses. Esto de respetar a la mujer lo encuentro fascinante, y no solamente a la mujer, al prójimo, al otro como un legítimo otro, digamos. Y yo creo que eso, a mí este tipo de manifestaciones, de movimientos, me parecen extraordinarios. Extraordinario, desgraciadamente fue muy pacífica, como dice Adriana, desgraciadamente nos faltaron los termocéfalos que estuvieron al final de la marcha haciendo un par de barricadas y cuestiones, pero desgraciadamente, pero relevar este tema, como tú decías, estuvo muy presente en los medios de comunicación. Además no fue solo en Chile, pensemos en Argentina, fue muy masivo, me parece que en otros países, en varias ciudades de Argentina, no solamente en Santiago, en otras ciudades de Chile, sí. De Chile también. Entonces es un tema que de verdad está mostrando un cambio de cultura,
yo lo veo un poco en las cosas políticas, hablamos de todos los temas de inclusión de la mujer, pero ese respeto, el respeto a la mujer, el valorarla, el sacar todo tipo de violencia me parece extraordinario, de verdad. Andrés. Sí, a ver, yo creo que hoy día se empieza a hacer visible una cuestión que por supuesto tiene siglos de antigüedad, pero es que la cotidianidad y la brutalidad de la violencia hacia la mujer en particular, digamos, es tremenda. Y en ese sentido, por supuesto que el respeto hacia todos los seres humanos, pero creo que es fundamental que hoy día se enfoque, porque no es igual, digamos. No es cierto que los hombres reciban la misma violencia que las mujeres ni de cerca. Son las mujeres las que son permanentemente violadas, las que las que le bajan el sueldo por eso lo hecho de ser mujeres, las que la toquetean en el transporte público, las que no pueden salir a la calle sin que les griten. Y en ese sentido que eso se empieza a visibilizar y se pueda empezar a cuestionar y por lo tanto se rompa una naturalización muy profunda que siempre ha existido respecto a que eso es simplemente normal o que sería culpa de las mujeres, incluso muchas veces se llega a decir, creo que está muy bien, digamos. Y en ese sentido el valor de que se exprese colectivamente también es muy potente, es algo que se ha visto de hecho mucho también en las universidades en este último año, como casos de acoso, por ejemplo, de parte de profesores o casos de acoso laboral, que también han ocurrido un montón de veces contra las mujeres, cuando hay organización colectiva detrás que permite que cuando hay una denuncia no sea simplemente la persona específica que siempre va a ser más vulnerable, que siempre se expone, sino que hay un respaldo detrás, digamos, que permite que se pueda enfrentar con muchísimo mayor posibilidad de tener, digamos, una cierta espalda de atrás, tiene muchísimas posibilidades, en primer lugar, de existir, o sea, de que la denuncia exista y también, por supuesto, de ser exitosa, que al menos algo de eso hemos visto, por ejemplo, en algunas universidades, el caso de la Universidad de Chile, la Universidad del Paraíso, donde algunos profesores han sido ya derechamente desvinculados por acosar, por ejemplo, a sus estudiantes. Y en ese sentido creo que por supuesto una manifestación como la del día miércoles aporta un montón, digamos, que estos temas se sigan desnaturalizando y siga habiendo muchísimo mayor capacidad, pero necesito también respaldo social para poder seguir peleando contra ellos. Creo que por supuesto esto está muy lejos de ser una pelea ganada, van a seguir existiendo, digamos, montones y cotidianamente de formas de violencia distintas, pero aún así hay ciertas líneas que se empiezan a cruzar, empiezan a haber ciertas situaciones que la sociedad ya muestra que no son aceptables y que antes sí lo eran, y creo que son términos de una pelea cultural de corto, mediano, largo plazo, es tremendamente importante. Fíjate que en el mismo punto, a mí hay 2 o 3 cosas que me gustaría plantearles como para darle una vueltecita. Uno es la capacidad de movilización de la sociedad chilena, que muchos creíamos en algún momento, decimos, no hay movilización. Dios mío, ¿qué hay? Y mira como la hay por temas muy diversos. Le llaman la marcha del WhatsApp. Claro, por ejemplo, bueno, hay las redes sociales. Que durante el día anterior a todas, si tú conocías a una mujer, nos llegó un afiche, un cuadrito, no sé si ustedes también lo vieron, que salía una chica con un corazón rosado en su mano, y eso se nos pedía a nosotros como mujeres, que quienes apoyábamos en el fondo este movimiento, y además pudiéramos ir a la marcha, lo colocáramos como ícono, sin importar en el fondo mi fotografía personal, sino que fuéramos mujeres. No logré notar si es que eso efectivamente, por ejemplo, sucedió en un hombre, que alguien hubiese puesto un ícono, ese ícono en el lado del hombre, que podría... En Facebook harto y ya, pero sí en el fondo con las redes sociales cero, así que no tengo idea. Bueno, es que eso es lo que te quería comentar a propósito de la movilización. Yo sé que tienen más puntos, pero a propósito de la movilización, esta marcha fue convocada y movilizada a través de una red social, sí, que claro. Además no es una red que viene a decir cosas muy importantes, no es que se publiquen cosas como yo pienso o digo esto otro, sino que es cómo nos comunicamos en nosotros y cómo nos coordinamos. Entonces en el WhatsApp era masivo, era también una marcha electrónica, como quien diría, porque tú te dabas cuenta de que todas las personas que estaban en tus contactos de WhatsApp estaban también con el icono de la marcha. Bueno, ese es un punto, que la capacidad de movilización es ascendente en Chile y depende mucho de los temas. El segundo es más político, es decir, cómo nuestra estructura política, me refiero principalmente a los partidos, es completamente ajeno a este universo. ¿Machista? Por ejemplo, en la Democracia Cristiana, donde Ricardo Rincón tuvo una denuncia pública por violencia intrafamiliar, lo sacaron de la Comisión de Familia hasta que el tema pasara a la opinión pública. Y volvió. Y hoy día volvió y no tomaron ningún tipo de acción al respecto. Simplemente Y no están en su agenda, no están en sus prioridades, no están en sus discursos. De repente defendemos a la mujer, pero es como un eslogan, no está eso. Y lo otro que les quiero plantear es cómo
esta cosa de que hay elementos de algún nivel de violencia al final, ¿no es cierto? En este caso es completamente ignorado muy mayoritariamente por los medios y por lo tanto no se desvirtúa el sentido de la marcha, cuestión que no pasa con otras. Entonces, donde hay también un tema que a uno le hace dar vuelta, bueno, ¿y por qué cuando se trata de otro tipo de marcha se revela con tanta fuerza lo anexo y no lo sustantivo de la marcha? En este caso sí se respetó. Cuestión que sería a lo mejor un buen camino en lo sucesivo, para todos los procesos. Pero lo de los partidos yo creo que es un punto, no sé, por donde ustedes quieran ir, Cristian. A ver, bueno, la capacidad de movilización, sí, yo creo que siempre la sociedad chilena ha tenido capacidad de movilización y cuando hay temas que realmente importan a la sociedad, como un todo, como esto, porque hay ciertos temas que no necesariamente importan. Yo me acuerdo que el 2010 o el 2011, que también fue una movilización llamada por redes sociales, no me acuerdo si fue el 2010, fue contra la termoeléctrica en el norte, sí. También, y que fue también muy masiva, o sea, cuando hay ciertos temas que a la sociedad le importan de verdad, vemos a la sociedad movilizarse. Lo que pasa un poquitito también con las marchas por no más AFP. Puede ser pero estamos discutiendo el tema de las pensiones, a lo mejor no es que no más AFP, ahí podríamos, pero vemos, y cuando vemos a las personas que marchan, es la idea de pensemos en nuestras pensiones. O sea, yo creo que la sociedad chilena en eso te muestra que de verdad está interesada en sus problemáticas. Y desde ahí también lo que tú dices, los partidos políticos, hoy día las estructuras partidarias no se están adecuando necesariamente a las temáticas. Sí, es cierto, yo creo que están un poco desfasadas. Yo creo que este tema, hasta donde uno puede ver en términos de proyectos de ley, ha sido un tema, a lo mejor no con la relevancia que se le dio o que se mostró con esta marcha, pero es un tema que ha estado en la discusión política en Chile bastantes años. Pero ahí tiene un mérito, yo creo, particular, y esta vez sí, la presidenta Bachelet. Yo creo que en este... ¡Oh! Yo que le encontré algo bueno a Bachelet en el último tiempo. Chuta, ya. Me lo va a desarmar al tiro, pero Andrés. No, por favor. O sea, primero, respecto a la capacidad de movilización, yo creo que hace un buen rato, especialmente desde el 2011, el movimiento estudiantil como primera cabeza, pero luego un montón de otras temáticas han sido capaces de convocar, digamos, a cantidades enormes de ciudadanos a manifestarse, y lo que es impresionante es cómo el sistema político parece ser inmune a eso, digamos. O sea, lo que ocurre en el Congreso, lo que ocurre en la moneda, está totalmente ajeno respecto a lo que se está demandando a nivel de movilización. Y quizás el caso educacional es el más potente, porque finalmente Michelle Bachelet sí lo asume como bandera de campaña, pero luego cuando le toca hacer la reforma hace cualquier cosa, digamos. Y eso es especialmente visible con el proyecto de reforma de educación superior, que ha logrado concitar un rechazo, pero yo no conozco a nadie que esté de acuerdo. Pero este gobierno es capaz de hacer consensos negativos cada cierto rato de una manera consistente, así que no es raro. Bueno, y con el tema de la AFP también, y en todo caso, y la consigna es bien nítida, marcha no más AFP. Pero si tú ves a los que marchan, no necesariamente están todos por no más AFP. O sea, y te los dicen en la propia marcha. O sea, dicen, mira, tenemos que repensar nuestro sistema de pensiones, tenemos que mejorar, y no necesariamente sacando la AFP. Y de verdad, o sea, si a mí me dicen, oye, vamos a esto, yo voy a ir a marchar, pero no necesariamente creo que se tiene que desaparecer la AFP, al menos sí se tiene que mejorar el sistema. Al menos en cualquier convocatoria siempre ha sido bien explícito que la convocatoria es terminar con el sistema de la AFP, digamos. Entonces me parece que en el fondo, porque si no también se diluye la convocatoria cuando uno le quita el sentido original que tiene, y ha sido muy nítido, marcha no más esa AFP, las tres convocatorias que han existido. Yo también creo en todo caso que el gobierno de Michelle Bachelet, ambos, pero especialmente este último, han sido un profundo daño para la participación de las mujeres en política. Creo que, por un lado, por los proyectos propiamente de la agenda de género, especialmente como el proyecto de aborto en 3 causales, si ya era un proyecto muy tímido en un comienzo, ha sido cercenado una y otra vez, y hoy día la gente que más sabe dice que contempla solamente el 3% de los casos de aborto que hay en Chile, entonces es un proyecto de juguete finalmente, y también, digamos, respecto a una cuestión que trasciende, por supuesto, la figura de la presidenta, pero como este gobierno ha sido ya la mayor expresión de un vacío político y la incapacidad de poder ponerse por encima, digamos, y ofrecer una salida a la crisis general de la política que hay, que por supuesto eso no tiene que ver solamente con la figura de la presidenta, pero creo que también poco contribuye, digamos. Adriana, yo me sorprendí de verdad que tú me ibas a decir. Yo tenía la sensación de que efectivamente, al menos en lo discursivo y en poner los temas, Bachelet ha sido relativamente consistente en toda la paridad, que no se cumple. Bueno, sí, pero de alguna manera te obliga a discutir sobre los temas y los pones sobre la mesa, o estoy completamente equivocado, que es una posibilidad muy alta. Yo
No lo sé. En mi percepción tiene relación con algo un poco más de maquillaje que de profundizar el tema real de los derechos de la mujer y, como decía hace un minuto, es derechos de las mujeres y los hombres en conjunto, sobre responsabilidades que tienen en conjunto en la sociedad y que por lo tanto están absolutamente interrelacionados. ¿A qué me refiero? Con que yo también pienso que en este segundo gobierno, como es un gobierno que está un poco más sobrepasado por temas que han pasado como una ola, como un tsunami por encima, esto quedó en que, por ejemplo, cuando la presidenta habla en su discurso dice chilenos y chilenas, y entonces yo quiero preguntar cuál ha sido la diferencia entre que antes usted decía chilenos y chilenas, el cambio a la base de cómo ha ingresado entonces esta chilena a esta sociedad, a cargos políticos, a funciones. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó ahora con el Sename, resulta que efectivamente lo que habían ahí eran mujeres, pero eran mujeres que no podían tomar ninguna decisión. Era un cargo de una mujer para estar ahí. Y efectivamente, cuando también ves dónde están las mayores problemáticas, como la ministra Blanco, por ejemplo, también te encuentras con que es una mujer. Entonces, al parecer, se ocupa un cargo político donde efectivamente hay un sexo femenino, pero no necesariamente está el poder que debe llevar atrás, porque debería ser mucho más fuerte, debería ser mucho más respetable el hecho de que en ese lugar donde las mujeres quizás incluso tienen más afinidad con el tema, fuera una temática de conversación que fuera mucho más respetada. Entonces, yo, por ejemplo, mientras conversábamos, en mi cabeza se me venía algo que es muy importante, que me ha tocado como psicóloga tratar últimamente, que es algo tan común a propósito de esto, de que no solamente la violencia femenina tiene que ver con un combo, o tiene que ver con un garabato, o lo que comúnmente se dice que te tiran un piropo sin derecho de que te tiren un piropo en la calle, y lo veo que eso, como te comentaba, no es que quiera ponerlo como algo estético, pero es algo que es visible para todos, versus, por ejemplo, cuando las personas que me toca tratar me conversan sobre mamás que me dicen, bueno, el fin de semana nunca llega el papá, no aparece este papá, solamente en el fondo soy yo la encargada de criar a otro hombre, ¿ya? En un ámbito familiar muy machista, porque el hombre se puede desaparecer y la mujer no, y cuando tú vas a esos casos en específico, lo que te contestan desde el tribunal es que las visitas son un derecho y no una obligación. Entonces, vámonos a los puntos, y ahí por eso te digo que mi problema con Bachelet es que creo que, ¿qué sacamos con hablar de chileno o chilena o de ponerle la A y la O a las distintas personas, y lo que necesitamos es hacer una revisión exhaustiva, uno por uno, diciendo, ah, sí, mira, aquí se vulnera el derecho de ser mujer, porque el derecho a criar sola, porque pongamos, entonces ahora existe el derecho a criar sola, ella tiene que necesariamente criar sola porque no hay ninguna obligación de que el hombre intervenga en esto, sabiendo que ahora ya en este país por lo menos llegamos al momento de que para tener un hijo hay que haber un hombre y una mujer, o sea, mamá y papá ya existen, pero resulta que no hay obligaciones para ese papá, más que no sea entregar una cantidad de plata y nada con respecto a la crianza y, por ejemplo, el rehacer la vida de esa mujer en los momentos donde el papá debería estar de acuerdo. Entonces, ¿eso no es violencia? ¿Eso no es violencia para una mujer? Y en la legislación estamos, parece, bastante atrasados también en términos, ya en lo más crítico, que son cuando se pide el alejamiento del agresor, digamos, y que culminan muchas veces en femicidio. Eso es más bien una decisión del tribunal que dice usted no puede ir, pero no hay cómo tutelarla, no hay un sistema que efectivamente no proteja a esa mujer que ha habido reportajes que hemos visto que son tremendos. Entonces, ahora es re difícil cómo armarlo. Yo me imagino, ¿cómo proteges tú en una cuestión tan extendida? ¿Cómo te haces cargo de esa protección? Habría que trabajar y pensarlo mucho más. Pero es que es lo mismo que pasa ahora con que si vamos a meter 2.500 millones más de pesos al Sename, en el fondo, estamos revisando el Sename y no solamente la institución o el lugar donde llegan a dormir los niños, es cómo cuida este Estado, en el fondo, a un chileno que es menor de edad, cómo lo cuida, y sobre eso no se está pensando en el fondo. Acá te dicen cada cierto tiempo hay que devolvérselos a las familias, porque la familia vendría a ser como el centro nuclear. Pero la familia es el que está dañando. Claro. Entonces, ahí está el problema. Oye, un minuto más para cada uno para cerrar este tema y voy a tomar lo que decía Adriana. Yo creo que tenemos un tema súper importante, es cómo educamos a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, cómo formamos. Yo creo que estas marchas un poco lo hacen, y por eso hablaba de mis cabros, en estas responsabilidades. O sea, lo que tú decías, o sea, ser papá más allá de ponerse con las lucas o no ponerse con las lucas, uno de mis hijos no vive conmigo, digamos, es cómo estás presente tú. Y esa cuestión tiene que ver con una
con una formación que te tiene que venir desde siempre. Y por eso nosotros tenemos no soy psicólogo para nada, pero esta disfuncionalidad en muchas familias. Y obviamente los cabros necesitan papá, mamá, aunque estén separados y que los vean y que tengan un referente. Y ahí yo creo que es súper importante esa educación, que no es una educación formal, que le digan, usted tiene que... Pero tiene que ver con esa formación, que sientan que la responsabilidad existe por el hecho de asumir ciertas libertades. O sea, el día de ser papá, todo eso tiene responsabilidad involucrada. Entonces yo creo que ahí tenemos que formar mucho a nuestra sociedad y yo creo que estas marchas sirven para eso. Andrés Filbao. Quizás cambiando un poquito nomás el tema, pero o sea, me gustaría hacer ver cómo cuando en el fondo se pelea por derechos sociales garantizados por el Estado y sacar al mercado de los derechos, una de las derivadas principales tiene que ver con cómo eso ha exacerbado la posición desaventajada que tienen las mujeres en educación, en salud, en pensiones, etc. O sea, es sabido que las jubilaciones de las mujeres son en promedio 20% menores más o menos, los planes de ISAPRE son escandalosos, cómo suben el precio por ser mujer. Lo que ocurre, lo hablábamos anteriormente, a nivel de acoso en los colegios y las universidades, pero también la dificultad para ser académica, la dificultad que tienen las mujeres que quedan embarazadas para poder ser estudiantes. O sea, hay un montón de cuestiones que cuando finalmente lo que prima son relaciones mercantiles y ver cuál es la mejor forma de sacarle plata al cliente estudiante o al cliente enfermo, las mujeres vuelven a salir doblemente perjudicadas. Y en ese sentido, cuando uno está peleando por una expansión de la democracia a través de garantizar derechos sociales universales, una derivada fundamental es también la igualdad de género. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y seguimos conversando de inmediato. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Adriana Fontecilla, Cristian Pertusé y Andrés Filbaum. Hablamos largamente de un tema que son los temas con los que uno se apasiona más y de los que se siente mejor después, ¿no? Cuando los conversa, cuando les da vuelta, como el que vimos. Y ahora tenemos inevitablemente que referirnos a los consensos nacionales. Esto puede ser como una sección, el consenso de la semana, donde todos están en contra. En esta oportunidad fue el cambio, la sustitución, la modificación, ¿cómo le podemos llamar a esto que saliera los ministros y quedaran todos enojados? Eso es lo más notable. El único contento es Pacheco. Yo creo que dijo que alivio, me voy. Y nada más. Y bueno, y la Nibia Palma, por supuesto, está contenta. Sí. Pero no sé quién más. No, el ministro de Justicia Cristian no Pertusé. parece estar contento. No, ellos sí, pero... A ver, yo creo que no fue un cambio de gabinete. Uno habla de cambio de gabinete cuando hay un cambio sustancial y sobre todo en puestos que pueden ser importantes dentro del gabinete. Ministro Interior, el gabinete, lo que se conoce como el gabinete político. Quizás lo más importante fue la ministra de Justicia, pero que ya era como crónica de una muerte anunciada. O sea, se sabía que iba a salir en algún momento Javier Blanco, venía con el problema de los pensiones en gendarmería, venía con el tema del Sename, vino ahora el tema del registro civil, que muchos ahí están achacando que era un tema del CERVEL por el tema de los cambios de los domicilios, pero es netamente el registro civil. Entonces, no sé si decirle pobre, pero la ministra ya sabía, yo creo que todo el mundo sabía que en algún momento la iban a sacar, y el cambio fue un cambio forzado que forzaron a la presidenta. Solo me permites acotar una cosa anecdótica. La salida de Javier Blanco, el fin del comando Tegualda. Los tres cargos más importantes del comando presidencial de Bachelet, Blanco, Elizalde y Peñailillo. Efectivamente. Y Arenas. Y Arenas. Los cuatro. Se hicieron arena todos. Efectivamente se hicieron. A ver, yo creo que fue esa salida, a ver, a la presidenta de alguna manera se le obligó o se vio obligada a tener que decirle, bueno, cambiemos el gabinete, el ministro Pacheco se me va, ministro mejor evaluado además. Sí, gran ministro. Gran ministro. También generó todo un cisma en el PS, recordemos que él es del Partido Socialista. No, PPD. No, es socialista. No. Socialista, Pacheco. Estoy 99% seguro, nunca me gusta estar 100%. Yo creo que es PPD y que lo cambian por PPD. PPD por PPD. No, yo creo que es socialista, lo vamos a ver. Pero igual ¿alguien tiene el acusete? Andrés, tú lo tenías. Vamos a buscarlo mientras tanto. Pero okay. Más allá de eso, pero es una obligación a la presidenta con un probable cambio de gabinete efectivo después de las elecciones municipales. O sea, se nos vienen las elecciones y vamos a ver qué resulta de esto. Y lo más probable, porque recordemos que además hasta mediados de noviembre tienen los ministros que quieran asumir candidaturas parlamentarias o de otro tipo. Que explicaría la salida de Osorio, ¿no? Justamente, del ministro de Bienes Nacionales.
Y yo creo que van a haber más ministros que quieran optar por cargo. Todo va a depender de cómo resulten estas elecciones. Voy a buscar mientras tanto... Dale. ¿Andrés? A ver, respecto quisiera ligar el cambio de gabinete con ya temas propiamente de las elecciones. Creo que la figura de Pacheco tiene un elemento interesante para sintetizar en buena medida lo que ocurre con la política, porque es un ministro de los más importantes que tuvo Michelle Bachelet al impulsar una agenda energética, digamos, bien activa. Pasa ahora a ser el jefe de campaña quizás el principal o uno de los dos principales candidatos de la concertación, pero Pacheco además es un hombre de Luxich, digamos, un hombre muy, muy cercano al grupo Luxich, familiarmente cercano al grupo MAT, entonces además simboliza muy nítidamente cómo los grandes grupos empresariales han colonizado la política y en particular la concertación, digamos. Y se expresa en el gobierno de Bachelet y se expresa ahora también en la campaña de Ricardo Lagos. Y digo que me gusta ligarlo o quisiera ligarlo con el tema del PS. PS. Ya, pido honor al sabio. ¿Ah? Por lo menos aquí, espero que no me engañe. Está súper intervenido. Digo que se liga con el tema del registro civil porque finalmente lo que está en discusión hoy día es el carácter de nuestra democracia, digamos. Yo creo que venir a cuestionar la democracia solamente por lo que pasa con las elecciones, a mí me parecería al menos un poco ingenuo después de saber que hubo leyes que fueron escritas directamente por mineras cuando fue el cambio de los impuestos en el gobierno de Sebastián Piñera, que la ley de pesca tuvo directamente a Fulvio Rossi y a Jaime Orpi financiados por Corpesca para moverse al interior del Congreso, cuando hemos visto además las puertas giratorias, que justamente lo que hablamos del caso de Máximo Pacheco entre los grupos empresariales y el gabinete, digamos. O sea, es evidente que nuestra democracia hace buen rato que responde fundamentalmente a los grandes grupos empresariales. Pero si algún baño de legitimidad intentaban hacer era que cada 4 años iban las personas a votar y ahora ni siquiera eso va a poder funcionar por el error en el registro civil. Entonces creo que hoy día está en el fondo defender que nuestra democracia es una democracia profunda, legítima, real, hoy día ya es prácticamente imposible, digamos. Y en ese sentido creo que la preocupación es mayúscula, porque finalmente lo que urge entonces es una renovación muchísimo más profunda del sistema político. Bueno, y obviamente en esos términos estamos trabajando varias de las fuerzas más nuevas, digamos. Adriana, ¿tú cómo viste esta modificación? ¿Cómo le dijiste, Cristian? Modificación ministerial. Modificación ministerial. El modificación ministerial. Sí, antes de eso, bueno, continuando un poco, será la gota que rebalsó el vaso, entonces, ¿no? Porque si podíamos cuestionarnos instituciones, órdenes, leyes, coimas, parlamento, si nos vamos a cuestionar entonces la democracia, cosa que yo creo que está en peligro, efectivamente. Cuando estábamos conversando un poco de lo que va a pasar, si va a haber o no municipales, yo me reí un poco diciendo como yo no sé la cantidad de gente que va a llegar a votar a las municipales. Yo creo que ese va a ser el problema mayor que vamos a tener en el fondo. Pero de todas maneras, incluso si es que se llega a encontrar una pequeña pizca o un espacio donde el hecho de los errores del CERVEL, y esto lo pongo por el cambio de ministro que es blanco en el fondo, efectivamente se puede cuestionar la votación completa. O sea, podríamos cuestionar de que lo que va a pasar el domingo no es legal o legítimo porque efectivamente hay un problema con anterioridad, que lo sabemos todos, y que por lo tanto lo que deberíamos tomar la decisión quizá es posponerla hasta que arreglemos. El tema es que ¿se podría llegar a arreglar esto? No hay ley corta, nadie se va a poner de acuerdo. Yo creo que si todos salen ganando, si esto sirve para que todos ganen, nadie va a cuestionar ni va a discutir nada. Pero si por ese motivo se llega a encontrar un pequeño espacio de cuestionamiento, se nos va a las pailas. Y cuestionar la democracia me parece que ya es, por eso, como la gota que rebalsó el vaso. O sea. Tú nos decías, Andrés, en un momento antes de iniciar el programa que son 40 y tantas las comunas donde la diferencia... Hoy día EMOL sacó una noticia que decía que, si me acuerdo bien, 42 comunas, la diferencia de la última elección, es decir, lo que sacó el primero versus el segundo, es más pequeño que el cambio en el padrón electoral. Que tiene esa misma comuna. Que tiene esa misma comuna. Entonces esas 42 serían impugnables. Alguien que está en ese gap va a reclamar. Por supuesto. O sea, no solamente eso, estamos hablando que concejales salen por una cantidad de votos claro. que es ínfima. Entonces estamos hablando, mire, sabe que yo conozco a una persona que tiene un cambio de domicilio que esa persona hubiese venido a votar por mí. O sea, y si no queda arreglado antes, va a quedar arreglado después. Entonces eso es muy complicado. Obviamente ya Blanco venía con un historial que era inaceptable. Ahora a mí, yo puse aquí antes, puse Rincón Blanco. ¿No les parece que también eso ya estaba, ya Rincón estuvo a punto y en el fondo es porque te colocan en un puesto y por eso también lo cuestionaba en el bloque anterior?
un puesto que cortarle la cabeza a una mujer políticamente es bastante más fácil que cortarle la cabeza. Y si tú te vas a sentar en el Ministerio de Justicia, sabiendo todos los escándalos que hay por debajo, porque es cosa de hacer así, y uno sabe muertes del Sename, CERVEL, registro civil, paros continuos, entonces es una cartera muy complicada, y poner a una mujer para que después se le diga, mire, sabe que salga total... ¿Tú crees que hay una intencionalidad ahí? Yo creo que hay una intencionalidad, y antes de eso, como Rincón había dejado mucho su propio lugar parlamentario en el fondo, le dijeron, bueno, sálveme, po. Entonces, antes ya le habían cambiado, Rincón estaba ahí y la mandaron al trabajo, y resulta que dejaron a Blanco que recién ahora yo creo que puede pensar en algo para adelante, pero era un lugar muy complicado y como dicen por aquí, hay ¿cómo se llama? Una matanza política, no suicidio. Ahora, el objeto del deseo del mundo político formal era Izaguirre. Todos querían que se fuera Izaguirre. Menos el PPD. No, Pero el escondieron, PPD también. Ahora lo que pasa es que el PPD algo tiene que decir y le contesta, ¿no es cierto?, el vicepresidente a la presidenta de la DC y le dice, ¿por qué no sacamos al ministro del Interior? Se acaba de llegar, ¿cómo lo vaya? Pero en fin, la defensa de la persona, ahí lo que juega es la mitad. Izaguirre tiene que cortar las relaciones con el Parlamento y se supone que tiene que gestionar las leyes en el Parlamento. O sea, ya no puede ser más absurda la situación. Función, claro, como ministro. Y no lo tocan. Izaguirre incombustible. Mira el enredo que armó en educación. Lo pasan a este otro cargo y es incombustible. Bueno, ¿qué explicación tiene eso? Yo creo que la cercanía con la presidenta, claramente. O sea, todo el mundo sabe la amistad con la presidenta y la confianza que tiene la presidenta en Izaguirre. O sea, mi Gordi, como le dijo en el Bachelet 1. Gordi, justamente como le dijo en el... Yo creo que ahí está principalmente la mantención. O sea, la presidenta, en términos generales, en sus dos gobiernos, ha tratado de generar gabinetes de mucha confianza para ella, digamos. Si nosotros lo vemos, ha traído personas de otros, pero va generando ámbitos de confianza muy importantes. Ella yo creo que requiere de eso, y obviamente a 17 meses de que termine el gobierno, yo creo que va a ser difícil mover a Izaguirre, que creo que es uno de los hombres de gran confianza y recién está construyendo una confianza con el ministro Fernández. Yo creo que Marcelo Díaz, yo encuentro que lo ha hecho bastante bien, tiene también la confianza de la presidenta. Yo creo que el cambio, más allá de lo que quieran los partidos políticos, le va a costar mucho a la presidenta un cambio de gabinete profundo del equipo político, porque hay confianzas ahí. Y mover al ministro de Interior, que acaba de llegar, es como, no, eso ya sería no entender nada. Nadie en el mundo político entendería eso. Pero la pregunta que yo le hago, partiendo por ti, Andrés Filbaum, los cambios de gabinete se supone que son para llevar adelante algún tipo de proyecto, una rectificación, un énfasis o algo. ¿Qué posibilidad hay de un cambio de gabinete o qué puede significar este cambio de gabinete en esos términos? Da la sensación de que es la nada misma nomás. O sea, sí, yo concuerdo con eso. Creo que este gobierno renunció a hacerse cargo de la crisis política que hay en general. Creo que el único proyecto al cual están intentando sacar adelante es el proyecto educacional, y esa creo yo que es la principal razón por la cual mantienen a Izaguirre. Todo el mundo sabe que el proyecto que finalmente se presenta es el proyecto de Izaguirre, digamos, y que finalmente el Mineduc casi no cortó nada, casi no pudo influir en absoluto, y sacar a Izaguirre era, por lo tanto, quitarle la mayor parte del piso, que tiene un proyecto que para el gobierno es emblemático y que hoy día está a punto de irse al abismo, digamos. Y creo que son, especialmente para las fuerzas que provenimos además de ese conflicto, es tremendamente preocupante, digamos, cómo somos capaces de pujar para que haya una verdadera reforma educacional en Chile y no el esperpento que propusieron. Pero yo creo que esa es la principal razón por la cual Izaguirre se mantiene, y creo que esa es una de las pocas cosas que el gobierno va a seguir insistiendo en el rato que le queda. Un apunte pequeño, estaba haciendo un ejercicio mientras hablaba, los tres nombres que salieron, Izaguirre, Blanco, Rincón, y para seguir en el fondo viendo cómo la colonización empresarial de la política es tan concreta. Javiera Blanco viene de la Fundación Paz Ciudadana, que también está ligada al Grupo Luxich. Nicolás Izaguirre, justo antes del gobierno, venía del Canal 13, también ligado al Grupo Luxich. Y Jimena Rincón, la vez pasada salió del gobierno para irse a la FP Provida, digamos. Entonces la puerta giratoria entre grupos empresariales, lucro con los derechos básicos y gobierno... Es muy mal pensado, eso son coincidencias de la vida, ¿no? ¿Cómo se te puede ocurrir que haya algún nexo en todo eso? No, don Andrónico. Don Andrónico es muy bueno. Como si nosotros. No, pregúntenle a Gaspar Rivas. Pero poderoso. Poderoso, claro, poderoso, pero no tanto como dicen. No puede hacer llover. Andrés Filbaum hace un momento habló de la precaria legitimidad de la democracia, y yo pude advertir un gesto de don Cristian Pertuset
como diciendo, no es para tanto. A ver, ¿Tú crees que no es para tanto? Yo creo que no es para tanto. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos un problema en las instituciones políticas hoy día del país. Yo creo que ahí estamos enfrentando un problema. Yo no pongo en cuestión, o sea, manifestaciones de la democracia son, por ejemplo, las movilizaciones. La movilización del día miércoles es una manifestación de nuestra democracia, ¿ya? Uno puede, hoy día, mira, yo trataba de sacar algunos cálculos, no cálculos. Hoy día tenemos un problema de 483, pongámosle 500.000 personas que tenemos un cambio de domicilio. Más allá que podemos tener problemas. Pero si nosotros lo vemos dentro de la masa de electores que podrían ir a votar, no es tampoco, o sea, es un problema porque no debería haber sido ninguna persona que se le cambie sin su consentimiento, claro. Pero tampoco es una cuestión que, digamos, no quememos Roma, no quememos nuestra democracia frente a eso. Pueden haber problemas, como decía Andrés, sí, de legitimidad, que en realidad él quería votar. Ahora, a mí la pregunta que yo me hago, muchos hoy día están reclamando, pero efectivamente esas personas tenían la intención de ir a votar. Ahí tenemos problemática. Yo creo que lo que tenemos hoy día, y efectivamente hay un problema de legitimidad de las instituciones, hay un problema de mal funcionamiento de nuestras instituciones que creo que tenemos que abordarlo, y no abordarlo por una ley express. O sea, yo encontrar esa ley express o correr las elecciones, lo más burdo que había visto era casi como la reinscripción cuando la democracia cristiana tuvo un problema de mala inscripción, que sacar una ley muy rápida una semana. De verdad, o sea, tenemos que enfrentar con profundidad. Aquí hay un problema de una mala gestión después de más de un año que la ley de inscripción automática y cambio de domicilio está operando, perdón, más de 4 años. ¿Ya? Porque Sí, ya pues la más de 4 años elección porque anterior la fue para la elección municipal pasada. Entonces, que el registro civil no actúe de acuerdo a la normativa y a los procedimientos que están bien establecidos en la ley, hay un problema de las instituciones, no de la democracia. ¿Ya? Pero este Creo tema, perdona, no surgió hace 2 semanas. No, hace mucho tiempo atrás. Y no se hicieron cargo del tema. No, Eso es lo que a mí me impresiona. Ese es el problema, para mi gusto, del registro civil, y lo trató de minimizar. Pero el gobierno, pero los Por partidos, pero la institucionalidad política. Es que, ¿sabes qué? A ver, lo que yo vi por lo menos y lo que uno seguía, hubo mucha desinformación, el registro civil trató de minimizar los datos, el director del registro civil, no quiero poner ninguna intencionalidad, le dieron mal los datos, le dijeron mal las cosas, pero él decía que en realidad de los 400.000 eran solamente 17.000, el 1,3, al final eran 400.000 reales, o sea, viendo lo que nos decía, yo no leí el Mercurio, entiendo no leerlo mucho, pero... A veces miente. Sí, a veces miente, dice. Pero yo creo que el registro civil en todo momento, porque hubo preocupación de los consejeros del CERVEL preguntando qué pasaba. De hecho, muchos domicilios no se cambiaron porque eran dentro de la misma comuna y decían, ¿para qué? Entonces, hubo una problemática muy fuerte y el registro civil trató de minimizarlo. Y ahí hay un problema en la institucionalidad. O sea, voy a tomar las palabras del nuevo ministro de Justicia, que decía, aquí tiene que rodar alguna cabeza. Y claramente, en el registro civil, algo de los procedimientos, y eso es preocupante respecto de nuestra institucionalidad, que uno de los, yo diría, de los baluartes que teníamos era que nuestras instituciones funcionaban. Y aquí vemos que una institución tan importante como el registro civil no está funcionando. Y que es importante para fortalecer nuestra democracia. No veo una crisis de la democracia, veo problemas de legitimidad. Vuelvo. ¿Quieres O sea, que yo creo que la crisis de la democracia es previa, digamos, a esto. O sea, para mí cuando el gobierno aprueba una ley que fue redactada por una minera, eso no es democracia, digamos. Eso es que está la minera gobernando. Cuando finalmente la mitad del gabinete proviene directamente de empresas del grupo Luxich, eso tampoco es democracia, es una influencia evidentemente indebida de parte de su grupo empresarial. Entonces, digamos, el problema de la democracia alcanza su apogeo, digamos, con esta crisis, porque lo que supuestamente le da legitimidad es que por último nosotros votábamos y elegíamos, digamos, y ahora hasta eso queda en duda, pero el problema de la democracia es muy anterior, digamos. Parte, de hecho, con las privatizaciones truchas en dictadura, parte con el hecho de que todos los derechos sociales están entregados al mercado y por lo tanto una parte fundamental de nuestras vidas, nuestra educación, nuestra salud, no depende de quién elijamos, sino que depende del dueño de la ISAPRE, depende del dueño de la universidad privada y uno no tiene derecho a escoger algo distinto. O sea, en ese sentido, la crisis de la democracia es muy anterior al problema del registro civil. Pero en su expresión formal,
que por último permitía darle algún baño de legitimidad, hoy día también entra en crisis y entonces uno ya no sabe, digamos, por dónde agarrarse. Yo estoy de acuerdo que, claro, que uno pueda marchar, por ejemplo, es una demostración de democracia. Yo no estoy diciendo que hoy día estemos en dictadura, digamos. Lo que sí estoy diciendo es que hoy día es cada vez más visible que quienes finalmente manejan los destinos del país no son, en ningún caso, la mayor parte de la sociedad del país, ni siquiera son directamente los partidos políticos, sino que es la alianza entre los partidos políticos de la transición y los grandes grupos empresariales. Y a eso yo no le llamaría una democracia profunda ni muy real. Nos quedan nada más que 5 a 6 minutos. Ha pasado volando el tiempo, entonces les propongo repartirlo 2, 2 y 2. Y les pregunto la misma pregunta, ¿qué esperan de esta...? Porque hay elecciones pasado mañana, Efectivamente. por si acaso. ¿Qué esperan? ¿Van a ir a votar todos, no? Sí. Sin duda. Yo estuve dudando, voy a ir a votar, pero Yo en algún voy a momento... ser sincera y no. Yo también estuve dudando, pero sí voy a ir. Yo no. ¿Qué esperas de estas elecciones? Yo Adriana Fontecilla. No sé si esperaba. Esperaba que un poco con todo lo que se vio con anterioridad a estas últimas votaciones, cómo ha intervenido justamente el mercado, la política, los empresarios, cómo aparecieron boletas ideológicamente falsas, cómo se estaba llevando a cabo las campañas, en este se viera algo distinto, efectivamente está el cambio en el CERVEL, pudieran realizar cambios y debo decir que sí los vi, pero a mi parecer ha sido para peor. O sea, siento que ahora sí que no va a ir a votar nadie. O sea, si antes la gente no votaba porque sentía que algo raro estaba pasando, que eran los mismos, que ellos no podían incorporarse, porque ellos no podían hacer democracia. O sea, voto igual democracia. Yo entiendo que marchar es parte de la democracia, pero yo estoy diciendo que finalmente si no te escuchaban marchando, si no te escuchaba la Contraloría, si no te escuchaba nadie, tú cambiabas las cosas a través del voto. Y si ahora este voto vale o no vale, bueno, entonces sí estamos cuestionando la democracia. Pero me parecía y tenía la expectativa de que íbamos a ver, por ejemplo, un cambio de la manera de atraer votantes a estas municipales. Por eso yo, por ejemplo, no voy a ir. Nadie se contactó conmigo para enseñarme quiénes iban a ser mis candidatos, qué es lo que correspondía, cuáles eran las propuestas que ellos tenían, cuál era la diferencia que teníamos con anterioridad, nuevas formas de campaña, correos electrónicos masivos, contactos en la calle, entregas de información. O sea, mira, bajaron la cantidad de palometas y nos pusieron a cada uno un volante en el auto y me parece que para eso y más de lo mismo, yo ahora esta vez quedé fuera de esto. Por lo tanto, si tú me dices ¿qué espero? Yo espero que realmente nos vamos a encontrar con una cantidad de votos que va a ser vergonzosa. O sea, ahora vamos a preguntarnos si vale o no vale por la cantidad de gente que va a llegar. Don Cristian Pertusé, ¿usted qué espera de las elecciones? A ver, yo creo que va a votar poca gente, estoy de acuerdo con lo que dice Adriana, pero a ver, si nosotros lo vemos en términos comparados, en términos de lo que ocurre en otros países, en general, las elecciones de gobiernos locales, las elecciones de los poderes descentralizados, hablemoslo así, en el mundo, con voto voluntario, es muy baja. ¿Ya? Estoy pensando en España, Inglaterra, Alemania. Lo mismo pasa en Colombia, estamos pensando. En términos generales, este tipo de elecciones tiene una baja afluencia de electores. Y ahí hay muchas problemáticas que podríamos ver. Entonces, sí, yo creo que es un hecho, yo creo que también hay un tema, se perdió la efervescencia. Yo estoy de acuerdo, ya las campañas eran un desastre y parecía árbol de Pascua a las calles, pero también fue tanto lo que lo restringieron que efectivamente hoy día no hay ningún llamado, ¿ya? Y yo creo que ahí sí los partidos políticos también, volviendo un poquitito, están un poco atrasados. O sea, a mí me gusta, y lo hemos discutido más de una vez, a mí me gusta mucho el voto voluntario, porque el peso de la carga de los políticos, de las autoridades para ser electos, es llamar y motivar a la gente, ¿ya? Y creo que no lo están haciendo, siguen atrasados. Y creo que tiene que haber un debate muy importante sobre eso. Ahora, no, vuelvo a decir, ahora, si fuera estos mismos porcentajes, un tercio de la población votando, por ejemplo, en la elección de presidente de la República, ya tenemos que empezar a pensarlo un poquito más. En términos generales, lo que vemos en la experiencia comparada es eso. Ahora, creo que también el no voto es una forma de expresión, porque el decir no voy a ir a votar, no voy a ir a concurrir, es una forma de expresión que tiene que hacer a quienes participamos en política, hacernos pensar, digamos, por qué no somos capaces, y vuelvo al mismo, tanto a las fuerzas nuevas como a los que podríamos ser más antiguos, digamos. ¿Ya? Pero que siguen teniendo fuerza, eso. Pero seguimos teniendo fuerza. Entonces, es un tipo de manifestación que hay que pensarla desde todo el espectro político. Sí. Andrés Filbaum, 2 minutos. A mí me gustaría justamente hablar a nombre como de las fuerzas nuevas, de Izquierda Autónoma, pero también del resto de las fuerzas.
creo que, o sea, en primer lugar hay que partir con una profunda autocrítica de que, como tantas otras veces, para esta elección no hubo capacidad de actuar en forma más coordinada, más unitaria. Creo que, por supuesto, los altos niveles de abstención nos van a golpear a todos, digamos, lamentablemente. La crisis de la política también nos afecta a nosotros, aunque vengamos recién empezando a explorar cómo uno puede cambiar las cosas. Aún así, creo que hay ciertas oportunidades que son interesantes para las fuerzas que están emergiendo en algunas comunas específicas, y creo que en ese sentido igual me gustaría hacer un llamado a apoyar a las fuerzas nuevas, a Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, el Partido Poder, el Partido Igualdad, los Verdes, espero que no se me quede ninguno en el tintero, pero finalmente todas las fuerzas que mantienen, no, pero las fuerzas que mantienen la autonomía de la concertación. No sé. Hablando de fuerzas nuevas, digo yo. No, pero por supuesto acá el punto no está la novedad, Autonomía. sino que fundamentalmente las fuerzas que mantienen autonomía de la derecha y la nueva mayoría y que están por derechos sociales universales, etcétera, apoyar a Jorge Chalper Valparaíso, Cristian Villarroel en Ñuñoa, Claudia Mix en Maipú, nosotros llamamos candidato a Rociel González en Corral. Hay nombres, digamos, que creo que presentan propuestas interesantes. La ley violentamente, está prohibido hacer publicidad en este momento electoral. Mira, la que la ley violentamente entonces. Pero ya lo hiciste, ya lo está hice, hecho. y me parece importante igual una señal, digamos, fundamentalmente pensando que el próximo año hay que tener una capacidad de amplitud y de articulación mucho mayor, y todas las señales unitarias, digamos, creo que apuntan en la dirección correcta, y nos parece importante también ese gesto. Perdona, yo espero que, y por eso dije yo no, pero yo espero sí que las personas que van a ir a votar es porque sí les tocaron la puerta, sí les tocó un casa a casa y sí les explicaron cuáles eran las propuestas. Esa es mi idea, que lo hubiesen hecho, que se haga, y no que se deje a que si votan o no votan. Nos tenemos que ir, ha sido un programa muy agradable, les reitero, estamos en la plataforma audiovisual de nuestro diario electrónico desde esta tarde y durante toda la semana, y por supuesto en el programa de radio habitual a las 7 de la tarde. Andrés Filbaum, Cristian Pertucé, Adriana Fontecilla, un millón de gracias. Muchas gracias. Y bueno, veremos qué pasa con estas elecciones presidenciales. Muchas gracias. Tania González estuvo en la producción periodística. Muy buenas tardes.